vivo actualmente en Buenos Aires, Argentina, soy del sur de la Patagonia, de este país. Y ahora, bueno, esta es la primera sesión del simposio de pintura expandida y ficción especulativa que está inscrita en el marco de la muestra Jardín, que pueden visitar en la Galería OMR Bodega, que es una colaboración también con la Galería Agustina Ferreira, una muestra Jardín del artista Adminaliti. Ahora después vamos a ver unas imágenes. Yo traje preparada una presentación que no es muy amigable para un sábado, porque soy así más estructurado, pero están invitadas si se quieren acercar un poquito, porque me va a dar angustias, porque si estoy lejos de todo el mundo. Igual se pueden levantar en cualquier momento e irse, o si se aburren, a mí no me importan esas cosas. Pero sí, si estamos un poco más juntos me siento más cómodo. Como para empezar, les cuento un poco la dinámica de lo que preparé hoy. Es una pregunta. Mis investigaciones en particular están centradas en perspectivas queer, crip, sobre arte contemporáneo latinoamericano, argentino en particular. Y desde hace un tiempo vengo como revisando algunas ideas en torno a las relaciones entre distintos procesos de abstracción, la posición o la condición latinoamericana, y lo que podríamos considerar como una crítica decolonial o la incorporación de las epistemologías sur dentro del arte contemporáneo. Entonces este ejercicio es un ejercicio de especulación teórica, ¿sí? Acá no tengo una hipótesis fuerte, yo tampoco soy fuerte, sino que son más bien imágenes que voy arrojando en relación al arte contemporáneo, y para ir tanteando qué formas o qué respuestas le podemos dar a algo que sí es una preocupación, que yo sí diría que podría ser como extendida dentro de determinada crítica cultural contemporánea, que tiene que ver con las formas como de instrumentalización de lo decolonial, lo natural, lo salvaje, lo primitivo dentro del sistema del arte contemporáneo, ¿no? Un fenómeno que en el lapso de los últimos 5 o 6 años empieza como a sentirse cada vez más acelerado, ¿no? Uno lo puede ver o lo puede atestiguar en las transformaciones de los programas de estos dispositivos, estas plataformas de enunciación y visibilización masiva dentro del arte contemporáneo, como las bienales, Documenta, la Bienal de San Pablo, la Bienal de Venecia, el mismo Documento, donde empiezan a tomar y a ganar lugar determinadas propuestas que están vinculadas como a una reconsideración / reparación sobre lo que implica el lugar de lo natural, de lo indígena, lo tradicional, lo autóctono, lo folclórico, la localización de la diferencia racializada en el arte contemporáneo, ¿no? Y en este giro como expansivo, al que es interesante arrojarle una sospecha y arrojarle algunas preguntas, es que en una conversación sobre qué podía tratar esta conversación con Ad, para abrir el programa del simposio, es que planteamos esta idea de introducción a la pintura silvestre. Yo voy a leer algunas cosas y otras cosas que nos vamos a comentar. También traje algunas imágenes de obras de distintos amigos y amigas. Pero como vieron en la introducción de la charla, todo parte sobre, o a mí me parecía interesante partir sobre un concepto o un lugar, un lugar tradicional en el cual ha sido introducida la naturaleza dentro del régimen pictórico, que es la naturaleza muerta. Siempre me llamó la atención como estudiante de Historia del Arte que naturaleza muerta es la forma de traducción que en el español castellano tenemos del género still life, ¿no? Y me parece que ya directamente esta imagen, la contraposición lingüística o la paradoja que produce en términos históricos, semánticos, esta confrontación, me parece que ya es súper interesante. Creo que podríamos igual estar como toda la hora charlando específicamente sobre esto, sobre cómo un género tan constitutivo dentro del lenguaje de la historia del arte, de la representación dentro de la naturaleza, propone imágenes tan confrontativas como lo que se mantiene con vida, lo todavía vivo y lo naturalmente muerto.
Y en esa contraposición, creo que, y en esa contraposición que produce la traducción, me parece que hay muchas preguntas lúdicas y hay mucho espacio para especular efectivamente cuál es el lugar de la naturaleza en ese proceso de traducción, enunciación del aparato pictórico, ¿no? De la pintura. No voy a decir nada que no sepamos sobre la naturaleza muerta, porque creo que es como un lenguaje común, si ya estamos acá más o menos sabemos, pero sí me interesa dar cuenta que la naturaleza muerta como género histórico es estructural en la historia. El ruido que hay de Plato me está enloqueciendo, que también puede ser como una música, ahora me voy a concentrar. La diferencia, la particularidad que tiene la naturaleza muerta, ¿no? Es que es un género histórico, ancestral dentro de la misma práctica de la representación pictórica, pero sí tiene como algunas características, que es la representación de una disposición artificial de objetos inanimados. Obviamente la representación de lo natural no empieza con la naturaleza muerta, que igual se remonta como un género pictórico hasta por lo pronto, la cultura egipcia, pero sí plantea como introducción de la naturaleza, plantea un desplazamiento al paisaje que es justamente la disección y la presentación inanimada. Si los géneros tradicionales de la representación de los entornos plantearon por un lado el paisaje y por otro lado incorporaron la naturaleza muerta, la diferencia entre ambos es que es la intervención humana, ¿no? Y la historia del arte ha trabajado mucho sobre esos diagramas a través de los cuales la naturaleza muerta presenta estos objetos que no se mueven, pero que son convertidos en objetos culturalmente vibrantes a través de composición, formas, colores y texturas, ¿no? Bien pensadas o bien logradas por la técnica a veces hiperrealista, ¿no? Y como objeto, o sea, como soporte, la naturaleza muerta, digamos, en su historia, particularmente cuando en el momento ya más del Renacimiento, siglo XVI, XVII, en particular en los Países Bajos, adquiere un nuevo orden de significación. Si la disposición de los elementos naturales, o sea, animales, plantas, pero también objetos que se convierten en comida, pero también textiles, como algunos elementos de hierro, frutas, etc., habían sido como formas de capturar modos, fragmentos histórico-culturales de determinadas comunidades. Hay algo que empieza a pasar a partir del siglo XVI y XVII, es que la operatividad de la naturaleza muerta adquiere un nuevo sentido de simbolismo que no está asociado con la reflexión ontológica del humano, ¿no? Y ahí se introduce como la naturaleza muerta y la experticia en la producción de la naturaleza muerta como pintura empieza a vincularse con el avance del conocimiento científico-técnico sobre nuevos espacios, que son los espacios que adquieren los imperios a través del proceso de colonización. Entonces es muy interesante cómo tanto el paisajismo, que siempre se lo piensa, o los diarios de viajeros siempre se los piensan como los grandes artefactos de registro del colonialismo, ¿no? Digamos, a veces suele dejarse afuera de cómo también la naturaleza muerta empieza a introducir algunos elementos, algunas dislocaciones o algunas combinaciones de estos objetos inanimados que ya va dando cuenta de no solo la intervención humana sobre lo natural, sino de las formas de acumulación y de la expropiación de distintos elementos naturales que provienen de distintos contextos, que son los contextos objetos de la colonización y el expolio, ¿sí? Eso es naturaleza muerta. Otra cosa que, además de este lugar que empieza a tener como dispositivo la pintura y este género en particular, altera, ¿no? Su colaboración con la producción de imágenes científico-técnicas sobre las diferencias naturales, pero también las asocia con distintas lecciones morales sobre el tiempo, el espacio, la propiedad y sobre obviamente, las formas de acumulación del saber sobre lo vivo, del saber sobre un ambiente, del saber sobre una comunidad en particular. Entonces, me retracto. ¿Por qué entonces pensar una pintura silvestre, o qué implicaría pensar en una pintura silvestre?
Para mí fue una forma lúdica de entender cómo crear espacio, vuelvo a decir, en un contexto donde está reificada la introducción de lo natural, donde ha emergido esta suerte de romance sobre lo primitivo, sobre lo originario, que se enmascara como un discurso decolonializado, como un discurso incluso anticolonial, que a veces roza con la aspiración de ciertas formas como de reparación histórica para comunidades racializadas históricamente no visibles. Digamos, en ese contexto que está haciendo como performativamente una introducción, una devolución de la diferencia racial y de lo natural vinculado a la diferencia racial, me parecía interesante recuperar este concepto de lo silvestre como un adjetivo que se usa para describir algo que justamente crece de forma natural y sin cultivo. Un término para nombrar nuevas formas de pintura, o me interesa que ese término funcione para nombrar nuevas formas de lo pictórico, nuevas formas de lo artístico, que incorporen de otra manera o de formas más insospechadas este retorno crítico hacia la naturaleza. O sea, si el mundo del arte contemporáneo tiene determinados regímenes estéticos, como que si más o menos están atentos a lo que está pasando un poquito en estos grandes escenarios del arte contemporáneo, uno ve la reificación del tejido, de lo cerámico, ¿sí? De la producción textil y de los atuendos originarios, ¿no? La incorporación de determinadas semillas, de determinado alimento, de determinados animales diseccionados. Bueno, hay muchos de esos elementos que empiezan a repetirse y también ligados siempre a la práctica performática, ¿no? Bueno, uno ve que hay ciertos elementos que ya empiezan a formar como un nuevo canon, ¿no? Un nuevo canon dentro de la lengua de la blanquitud del sistema del arte contemporáneo. Entonces, esas formas de introducción de lo natural, también me invitaban en un acto de sospecha a decir, bueno, ¿cuáles pueden ser otras formas insospechadas, otras formas un poquito más escurridizas de volver hacia otras nociones de la naturaleza, hacia otras nociones de lo no humano, hacia otras nociones más lúdicas, incluso del contacto entre las especies? Por eso este concepto de lo silvestre para mí era, además de que es el nombre de un dibujito animado, también me parecía interesante porque plantea en la transversalidad de todo lo que nombra, cuando es usado como un adjetivo, plantea un elemento que a mí me interesa recuperar, que es la no domesticación. Cuando se habla de una planta silvestre, se habla de una planta como autóctona, originaria, ¿no? Que no ha sido, digamos, cuyo desarrollo no está marcado por la intervención humana, ¿no? Se dice que una planta es silvestre cuando crece por sí sola, de forma autónoma y autogestionadamente, en un espacio que no tiene intervención del ser humano. Se describe o se dice que un animal es un animal silvestre cuando justamente no ha sido domesticado. Se piensa en un ambiente silvestre cuando se lo asocia con algo agreste, cuando no ha atravesado ningún tipo de proceso de construcción, ningún tipo de, digamos, que no ha tenido ningún tipo de contacto con las formas de civilización arquitectónica del complejo moderno, ¿no? Y incluso muchas veces se usa la noción de lo silvestre para pensar lo inculto, lo salvaje, lo rústico, lo montés o lo bucólico. Entonces, también se usa como una forma de referirse a la vida silvestre, que es el conjunto de todos los animales, vegetales, hongos y otros organismos que, vuelvo a decir, comparten una posición frente al humano, que es una posición no domesticada. Entonces, esa idea de no domesticación, la voy a plantear como un hilo dentro de algunos ejemplos que voy a mostrar, que son ejemplos que no son tan coherentes entre sí, pero está perfecto, porque también eso es parte de la epistemología silvestre que estamos tratando de inventar hoy. Les decía entonces que este ejercicio que vamos a hacer, o esta cosa que vamos a ir leyendo y mirando, tiene que ver con cuáles son las brechas en las cuales puede introducirse lo natural dentro de lo pictórico, cuáles son esos nuevos lugares, esas nuevas imágenes. Entonces, a partir de la expansión de esa figura de los silvestres, que vamos a ver como algunas imágenes fragmentarias o algunas operaciones, ¿no? Que tienen que ver con la inmadurez, que tienen que ver con lo salvaje, que tienen que ver con lo involutivo, que tienen que ver con las formas de compañía, ¿no? Como pequeños conceptos que voy armando en red, leyendo
a otros y a otras que están trabajando específicamente sobre estas aproximaciones críticas a lo natural, a la relación entre humano y no humano, para llevarlas hacia la pintura. Pero no en términos de representación, sino entre cómo actúa la pintura en relación a esas formas, cómo la pintura deja que ingresemos hacia otras formas de lo natural, cómo la pintura o el arte contemporáneo presentan otras formas de acceso hacia lo natural, justamente no domesticadas, ¿no? O atravesadas por la promesa, el sueño o la voluntad de resistir la domesticación, ¿no? Y lo primero que quería partir es que, ¿por qué pensar esta, digamos, porque hay mucha bibliografía puesta en marcha en relación a estas formas de representación decolonializada sobre la naturaleza? Pero que es interesante lo que está pasando hoy en el conjunto del pensamiento crítico es que está habiendo un desplazamiento dentro del campo de la teoría crítica de la sexualidad y dentro del campo de la teoría cuántica en particular, que están empezando a tocarse para llegar hacia lo natural. Y es como un momento, un giro, ¿no? Un giro que a veces toca, que se llama como un giro ontológico, material, o un nuevo materialismo dentro de la teoría sexual, que está planteando como un montón de horizontes súper novedosos, lúdicos y entretenidos para pensar que todas, digamos, para pensar las formas de diferencia que constituyen el binomio naturaleza-cultura, en el que está inscripta la ficción de ordenamiento racial y la ficción de control sexo-generizado. Entonces, en este giro, como que me parecía interesante partir con tan solo nombrar, también, sobre todo porque estamos en un simposio de pintura expandida y ficción especulativa que tiene como objeto y como corazón una exhibición que trabaja sobre la aproximación queer a lo ecológico. Entonces, y también como una persona queer, me importa tocar este tema no de cualquier manera, sino también entendiendo cómo pueden estos sistemas de enunciación o de reflexión crítica conectarse para expandir lo que conocemos, ¿no? Y en particular está el trabajo de Karen Barad, que vine hace ya varios años releyendo el trabajo de Donna Haraway, pero en particular ahora, en su último libro que se llama La performatividad queer de la naturaleza, ella expande un trabajo que también se puede encontrar en lo escrito por Denise Ferreira da Silva, que es una teórica que viene del campo de los estudios legales y de la crítica racial, pero que ha devenido artista. Es muy interesante su trayectoria, es fascinante, hace video, que está pensando sobre la idea de lo fractal y sobre la teoría cuántica, lo mismo que está haciendo Karen Bernard, que es antropólogo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo personas que están dentro del campo del activismo crítico de la raza, personas que están dentro del campo de la filosofía decolonial, dentro de la antropología feminista o de los activismos queer y del arte contemporáneo, están volviendo hacia la teoría cuántica como un espacio que, por lo que sabemos de ella hasta ahora, permite reconsiderar un poco el trabajo deconstructivo que hemos hecho sobre los sistemas de ordenamiento binómico de la existencia, del mundo, del humano, de las especies, del sexo, de la raza, en fin. Acá les muestro un fragmentito, para no leer todo lo otro que escribí, porque siento que va a ser larguísimo, pero este fragmento dice lo siguiente: queer no es un término, o sea, ella se está preguntando en la introducción de su libro y está queriendo explicar por qué está haciendo una conexión, una aproximación queer sobre la naturaleza, o qué significa para ella una aproximación queer hacia lo natural. Y dice: queer no es un término fijo determinado, no tiene un contexto referencial estable, lo que no equivale a decir que significa lo que cualquiera quiera que signifique. Queer en sí mismo, un organismo vivo que muta, una apertura deciente radical, una multiplicidad proteica diferenciante vanguardista, una discontinuidad agencial, un espacio-temporalidad plegado, reiteradamente materializante y promiscuamente inventiva. ¿Qué pasaría si se entendiera que lo queer reside no en la brecha naturaleza-cultura per se, sino en la naturaleza misma de la materia, del espacio, tiempo, materiación? ¿Qué quiere decir ella básicamente con esto? Que la naturaleza es queer en sí. ¿Y por qué? Porque se sirve de lo mismo que se sirve. Hay un texto maravilloso de Denise Ferreira da Silva que yo lo recomiendo para leer, es un texto muy cortito de 3 páginas que se llama Diferencia sin separación. Y es un texto, o sea, realmente siento que es como un manualcito de vida. Es un texto como casi diría del orden ético.
pero tienen mucho en común ellas dos como investigadoras y como críticas, porque están usando la teoría cuántica, ¿sí? Y la están usando este giro del nuevo materialismo y la teoría cuántica para pensar que efectivamente la materia, o lo que nosotros conocemos como materia, ya existe en una condición queer. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando la teoría cuántica plantea que las presencias, los organismos o quienes estamos acá no somos materias diferenciadas, sino que somos materia condensada en un estado permanente de vibración a partir del cual, a través de poros microscópicos, intercambiamos electricidad y entre hongos, bacterias, virus, ¿no? Y que estamos en permanente conexión, ya como una masa humana, ¿no? Que nos autodefinimos constantemente. Lo que está diciendo es que efectivamente toda forma de producción, todo evento de la naturaleza es en sí interdependiente. Pero esa interdependencia que nosotros la pensamos como materia exterior, la pensamos desde el paradigma de la colonialidad. Es decir, yo, sujeto, esta materia se conecta con aquel que es un otro con su propia materia. La teoría cuántica, leída por feministas, leída por ecologistas, críticos, y leída por personas queer, dice: en realidad lo que estamos observando es que el mismo desarrollo del pensamiento cuántico nos dice que nunca fuimos humanos, verdaderamente, porque nunca fuimos una unidad matérica escindida de lo otro. Si no, nunca hemos estado lo suficientemente escindidos de la otredad, significa que somos la otredad al mismo tiempo que somos un yo. Esa indiferenciación, que es como una máxima radical, plantea formas como absolutamente de discontinuidad. ¿Discontinuidad de qué? De los sistemas de inteligibilidad de la blanquitud y del colonialismo, que nos dicen sujeto identidad, una unidad mónada, ¿no? Que necesita a ese otro constitutivo para afirmarse como tal. Entonces para ella lo queer no está, dice, en esa contraposición. Lo queer no trabaja por desajustar la naturaleza, la cultura, o lo queer no es, ay sí, bueno, hay pingüinos que son homosexuales, wow, la naturaleza es queer. O sea, no se trata de proyectar la identidad sobre el conjunto de otros regímenes de existencia no humanos, sino entender que la configuración de la materia misma actúa un comportamiento desestabilizador y que la misma materia no puede ser reducida a la rectitud, la linealidad, la previsión, la transparencia, la estabilidad, la coherencia, que son todas tecnologías de ordenamiento y de producción del sentido del colonialismo y el supremacismo blanco. ¿Sí? Entonces, por eso ella dice que en sí misma la naturaleza es caótica. En sí misma la naturaleza, cuando nos detenemos y observamos y escuchamos eso que está más allá de lo que podemos ver, ¿no? Después de este artefacto oculocentrista que ha planteado también la modernidad, cuando sentimos cómo la naturaleza se mueve en sí misma y vemos cientos y cientos y cientos de ejemplos de cómo en realidad los fenómenos de lo natural, de lo vegetal, del mundo fungi, de lo animal y también de lo humano, actuamos comportamientos que no son unidireccionados, es que estamos frente a la performatividad de la naturaleza. Una performatividad que es desatada, ¿no? Que es multifocalizada y sobre todo que plantea formas de relación cooperativa con esa diferencia que nos constituye. Entonces plantea, y además también siento que bueno, en el caso del texto de Denise Ferreira Silva, lo interesante es que ella dice: ¿existimos en diferencia? Sí, pero no existimos separados y separadas. La diferencia es la única constante en nuestra experiencia. Pero el hecho de que seamos diferentes no significa que no seamos el uno en el otro. Y eso para ella lo traduce en una idea de que la diferencia cultural tiene que ser pensada como una continuidad compleja entre los humanos. Por eso tenemos que desarrollar una conciencia crítica y ética sobre cómo tratar la diferencia. Y eso después ella lo termina aplicando al sistema jurídico. O sea, así de creativa es, ¿no? En el sentido de decir, bueno, efectivamente todas las formas de producción de daño sobre lo diferente tienen que ser hackeadas por el hecho de que hemos descubierto hasta este momento
con lo poco que sabemos y terminamos de entender la teoría cuántica, que no estamos separados. Y que toda forma de presencia, digamos, es una relación ambivalente, colaborativa, de autoproducción, donde lo diferente y lo uno están todo el tiempo retroalimentándose. Y me interesa esta aproximación queer sobre lo... no voy a alcanzar a mostrar casi nada, me estoy viendo la verdad. Me interesa esta aproximación queer sobre lo natural porque un poco desconfigura los lugares ya como más tradicionales que tenemos dentro del arte para pensar la queerización de lo natural o las estrategias queer de incorporación de lo natural, lo salvaje y lo animal, ¿no? Ya, voy a ir hacia la velocidad de la luz dentro de lo que puedo. O sea, si alguien quiere decir algo, un comentario, interrumpir también está bien. O sea, no, también me relajas. Ahora quería mostrarles, para arrancar, hay un texto también dentro de toda esta nueva bibliografía que empieza a circular ahora, un texto que me gustó mucho, se llama Ímpetu Involutivo, que es de donde saco esta idea de que una pintura silvestre es una pintura que involuciona, ¿no? Que plantea la involución. Es un texto de Carla Hustak y Natalia Myers, donde ellas exploran una perspectiva alternativa al evolucionismo, desafiando como las narrativas clásicas que privilegian la competencia, el aislamiento funcional y la lógica economicista de los genes egoístas. Todo el libro es un libro muy cortito, muy divertido y muy lindo de leer, que plantea que está basado en la relación y en la investigación de Darwin sobre la relación entre las orquídeas y las abejas. Y ella dice que es el momento, se animan a decir, porque son medias atrevidas, igual, pero se animan a decir que es el momento más queer de Darwin, ¿no? ¿Por qué? Primero porque en realidad en el desarrollo de su teoría sobre la selección natural poco se ha reconocido la manera en la que Darwin trabajó, estudió y proliferó conocimientos sobre lo vegetal, sobre las plantas mismas. Y hay algo, él tiene un texto escrito específicamente sobre la relación entre las orquídeas y las abejas, porque dice que hay algo que le llama la atención sobre el comportamiento cooperativo que tienen este tipo de plantas, ¿no? Con estos animales. Ellos lo que hacen es leer ese momento de Darwin, ¿sí? Y entrecruzarlo, o sea, partiendo de una reinterpretación del trabajo de Darwin sobre las plantas, ellas, inspiradas en las teorías feministas del cuidado, revelan que el naturalista, o sea, que Darwin, fue mucho más receptivo y fascinante como a un desplazamiento opaco del comportamiento aparentemente evolutivo de las especies. De ahí es que ellas se animan a decir este Darwin queer, problemático igual, inmerso en la sensualidad que él observaba en el encuentro entre las orquídeas y las abejas, que nos invitaba como a reconsiderar las plantas no como simples organismos pasivos, sino como agentes sensoriales capaces de generar afectos, diferencias y significados en sus entornos. La idea de un ímpetu involutivo sugiere una nueva forma de entender lo ecológico. Se trata de una visión que abraza la interdependencia y los vínculos afectivos como fundamentos esenciales para repensar la relación con el mundo de la naturaleza. ¿Y por qué lo plantean como un ímpetu involutivo? Para contrariar el neodarwinismo que dice que las especies se relacionan entre sí en tanto y cuanto pueden sacar algo una de las otras. Y hay algo en la relación entre las orquídeas y las abejas que ellas observan a partir del estudio de Darwin que plantea, enseña y muestra que efectivamente las orquídeas empiezan a relacionarse con las abejas como engañándolas, seduciéndolas, no dándoles nada a cambio, ¿no? Hay un momento que es que las orquídeas empiezan a producir una hormona que atrae a la abeja macho, ¿no? Pero en realidad es un momento de, digamos, una actitud que desarrolla la planta para poder obtener lo que necesita de la polinización del macho, pero no le puede dar absolutamente nada porque no permite la reproducción para esa misma abeja, ¿no? Entonces esa suerte como de intercambio que siempre está proyectada en las relaciones entre las especies queda como coartada. Entonces ellas se preguntan, pero por qué vuelve la abeja macho y en cientos y cientos de años no se dio cuenta la especie de que estaba siendo engañada, ¿no? Hay el subtexto misógino en donde una planta seduce a un macho para sacarle algo, igual es misógino y al mismo tiempo es gracioso, o sea, también puede ser empoderante. Pero
Pero dice ella, ¿por qué han pasado tantos años y no han podido darse cuenta? Y es que finalmente terminan ellas afirmando que existe una forma de relación entre las especies que, digamos, el problema no era no entender cómo es que no se dieron cuenta las abejas, sino es que ellas dicen, es impresionante la presión epistémica que hemos producido desde el conocimiento científico-técnico sobre la naturaleza basado en el régimen moderno colonial, que no nos permite volver inteligible que la naturaleza se relaciona en sí y entre sí a través del interés, a través del afecto, a través, ella dice incluso, del goce. Sí, y lo que plantean de una forma arriesgada, inventiva, sí, lo que estamos viendo es una relación sexual entre una planta y una abeja. Es un intercambio promiscuo, interespecie, que por fuera del marco de la conciencia reproduce a través del instinto una economía que nosotros no capturamos dentro de la lógica y la coherencia del sistema evolucionista que nos plantea la selección natural, o el neodarwinismo, ¿no? Un neodarwinismo que además ellas alertan desde una posición fuertemente de izquierda. Es una forma actualizada de pensar la naturaleza en pos del rendimiento capitalista. Entonces esta idea, ellas van a nombrar como ímpetu involutivo a todas esas formas de relación extraña en donde la naturaleza aparece comportándose de forma inesperada, de forma, digamos, por fuera del rendimiento, ¿sí?, de la supervivencia. Y que es, bueno, maravilloso, porque en los ejemplos que da, que ambas dan, permite como escapar de esta idea del costo, de cómo nosotros volvemos inteligible el fracaso de la naturaleza cuando no tiene recompensa, dicen ellos. Y que la recompensa en realidad es una proyección miserable que los humanos hacemos sobre lo natural y hacemos sobre los animales, que no funciona, ¿no? Y es parte también de determinado antropocentrismo. Ahí aparece esa alianza de mutua afectación, ese interés mutuo, ellas lo hablan así como posicionamientos interesados, donde las especies se miran, se sienten, intercambian, ¿no?, y se mantienen en ese intercambio histórico por más que no sea productivo o rentable para la extensión y el proceso, ¿no?, como de supervivencia y de mantenimiento como especie. Y por eso le dicen involutivo, porque justamente está por el otro lado de la involución. En ese sentido quiero partir mostrando un poco algunas de las pinturas que están hoy en la muestra Jardín de Adminoliti, que está trabajando específicamente con este concepto de ecología queer. La muestra está compuesta por una serie de pinturas, dípticos y trípticos que componen, ¿no?, en el largo trabajo. Bueno, acá también hay bastante obra de arte, digamos, no solamente en la instalación, que también hay pinturas a nuestro alrededor y en los pasillos, en donde tradicionalmente lo que ella ha hecho es poner en tensión las relaciones entre geometría y naturaleza. Pero en particular en esta muestra en el jardín hay un desplazamiento que es la incorporación de la flora y la incorporación de la fauna. Por lo general ha trabajado a partir del año 2005 las relaciones entre lo geométrico y lo natural, pero siempre como paisajes, si se quiere, abstractos o metafísicos de la naturaleza, ¿no?, como ya una relación de tensión entre figura y fondo. Y acá plantea otra relación. Si bien la obra anterior de Ad planteaba esta idea de cómo irrumpe un artefacto geométrico sobre un momento natural, ¿no?, alentando ideas de la extrañeza o ayudándonos a pensar desde el extrañamiento y la desalienación, la tensión que existe entre naturaleza y cultura, entre geometría y realismo, entre lo masculino y lo femenino, entre sexo y sentimiento, entre conciencia y experiencia, ¿no?, que son todos pares dicotómicos sobre los que la obra de Adminoliti pregunta, no es que elabore, sino que pregunta, tensiona, hace de la pintura ese plano donde se encuentra la tensión. Y es interesante que quienes más o menos conocemos su obra y hemos visto la producción, por lo pronto del 2006 en adelante, en la muestra Jardín hay otra forma de relación de esas figuras, en donde ya la irrupción de lo geométrico no tiene que ver con el contraste, la interrupción, la invasión, la tensión, sino con algo que voluntariamente Ad está investigando ahora, es cómo las formas de convivencia entre lo geométrico y lo natural. Y eso lo hace a partir de
volver aún más material esos entornos vegetales que ella había trabajado anteriormente, ¿no? Entonces se arriesga a plantear la posibilidad de sistemas como de continuidad entre lo geométrico y lo natural, ¿no? Sobre todo a partir de estas piezas que componen la exhibición, que digo, esto es verlo así medio, vayan a ver la muestra que es mucho más hermoso, pero cuando uno lee estos sistemas de continuidad, lo que plantea ya no es tanto esa operatividad que tiene que ver con la tensión, el sobresalto y el extrañamiento, sino la posibilidad de una continuidad, leer de forma continua la relación extraña entre lo geométrico y la naturaleza. La convivencia, ¿no? Que es una pregunta también por la temporalidad por la temporalidad de lo natural, por el futuro del mundo también. Mucho tiene que ver con cuando Ade estaba pensando en particular esta exhibición, estaba pensando en la construcción o en la creación de estas aldeas, ¿no? De pensar la muestra como una aldea, el jardín como una aldea en donde conviven verdaderamente múltiples formas de existencia no humanas. Y entre ellas están metaforizadas esas formas, digamos, de existencia no humanas a través de estas combinaciones o estas presencias geométricas que parecieran ser animales y que están hechas a partir de síntesis de determinados animales, pero combinan formas geométricas para diluirse en la condición de lo ecológico también, en la condición del medio ambiente, con pájaros y hongos en particular. Hay algo también de la temperatura como infantil, risueña, lúdica, amable, ¿no? Esa potencia que tiene la obra de Ade, donde permanentemente, bueno, tanto como en esta instalación, nos llama como a una suerte como de aproximación a lo natural, a lo salvaje, a lo animal y a lo fauno, desde el relajo, ¿no? Desde pensar que hay algo de suspensión intersticial en la condición de lo amenazante. Por eso hay muchas de estas pinturas que digo, sobresalen por eso, porque lo geométrico pareciera ser una de esas otras formas que no entendemos que son, una de esas otras tantas formas de materia que encarnan una opacidad o una otredad diferenciada que no podemos nombrar, pero que está inmersa en ese universo de cosas que sí podemos reconocer, ¿no? Y creo que en ese sentido también está como actuando o dándole lugar o mostrándonos esta suerte como de representación de lo que puede ser una forma de ingreso hacia lo natural, en donde la extrañeza no se convierta en un objeto de amenaza, persecución, sino decir, ok, la naturaleza es rara de por sí y hay mucho de lo natural, hay mucho de lo que sucede en la naturaleza que no podemos, o sea, lo raro ya está ahí en lo natural, ¿no? Y está incluso lo raro está en lo natural, entre cosas que ya identificamos, que ya medio como una presencia más espectral. Otro ejemplo de los dípticos, en donde otra vez aparecen estos sistemas como de continuidad, donde naturaleza y geometría entran y salen una de sí mismas, ¿no? Y que digo, también me parecía interesante vincularlo con este ímpetu involutivo, en tanto y cuanto plantea formas de relaciones entre geometría y animalidad que en sí mismas no tendrían absolutamente nada que ver, pero sí pueden, en el universo de Ade, tienen una relación de afecto. Y acá inauguran una relación profunda de afecto, de colaboración y de cohabitabilidad, ¿no? Si antes planteaban una relación críptica, de tensión, de sexualización, de criticidad, acá empieza como a mostrarse efectivamente que la geometría está interesada por lo natural y lo natural está interesado por la geometría. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sigo entonces, un cachito más. Otra de las posibilidades de entender a la pintura, la amplitud de lo que podría llegar a ser esta pintura silvestre, es pensar la pintura silvestre como una pintura de compañía. Recién les decía, les mencionaba que hay algo también de la práctica de la reflexión ecológica, que es una reflexión sobre el tiempo. O en gran parte, si ustedes ven o leen o están atentos a cuáles son los dispositivos textuales dentro del mundo del arte contemporáneo, en donde se desatan estas iniciativas
que recuperan la decolonialidad, que están preocupadas por la crisis climática, bueno, en fin, hay algo de la temporalidad que también está como acentuándose como una preocupación de este tipo de regímenes visuales, ¿no? Y un poco, recién, o sea, tanto la obra de esta obra reciente como el proyecto de Biosfera Peluche, en donde la pregunta por la temporalidad, por el futuro y por el futuro del planeta ya venía apareciendo, ¿no? Y es insisto, es una pregunta que también aparece en todas estas nuevas perspectivas queer sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque la reconsideración de cómo es que existe lo diferente por fuera del prisma de la colonialidad permite, o por lo menos habilita, la capacidad de reconsiderar formas de contacto ético, no solamente entre las especies, sino entre humanos, no humanos, incluso entre la misma materia en sí que compone a esos sujetos políticos, ¿no? Ya concebidos. Entonces, frente a la pregunta sobre cuáles son esas imágenes que abren la capacidad de reconfigurar el deseo, las imágenes de futuro, cuáles son las herramientas que pueden crear condiciones para un mañana, en su momento Donna Haraway afirmó que la respuesta para el futuro son los perros, dijo ella en un momento. En el año 85 había publicado el libro El Manifiesto Cyborg, donde trataba de darle un sentido feminista a las implosiones de la vida contemporánea en torno al impacto que había tenido la ciencia, ¿no? La presencia popular de los organismos cibernéticos, o sea, de cómo la cultura popular había incorporado una proliferación de robots y muchas, sobre todo, fantasías, ¿no? Que incorporaban estos futuros distópicos tecnológicos. Para ella respondía a las fantasías imperialistas de tecnohumanismo que estaban siendo construidas en los imaginarios de la cultura de masas. Su descripción del cyborg en su momento se propuso como un lenguaje crítico para pensar el vínculo entre lo humano y lo inhumano, lo orgánico y lo tecnológico, el carbón y la silicona, lo rico y el pobre, el Estado y el sujeto, la modernidad y la posmodernidad, pero sobre todo el presente y el futuro de las especies y del mundo. Desde una posición que no resistiera el avance de lo técnico, sino que supiera de reconciliar efectivamente cuáles podían ser esas formas de integración crítica entre esos aspectos. El entusiasmo depositado en la efervescencia tecnológica se correspondió con la explosión de imágenes fantásticas en las que se volvía urgente repensar las fronteras que administraban, los escenarios maquínicos de producción, reproducción e imaginación del orden social. Un modo de ser comprometido tanto con la parcialidad, ¿no? La ironía, la intimidad, esta forma de imaginación de la que ya elaboró, fue un modo de ser comprometido tanto con la parcialidad, la ironía, la intimidad, la desviación perversa de los signos, como con la esperanza utópica en torno a lo tecnológico, como una pregunta posible por nuevas formas de vida, ¿no? Y ahí el esfuerzo también fue muy arriesgado de Haraway en un contexto en donde todo el mundo, digamos, figuraba la condición apocalíptica de la irrupción tecnológica, pensar que efectivamente para ella la apropiación feminista de lo tecnológico podía ser una multiplicación de lo vivo, en tanto y cuanto uno pudiera entablar relaciones que no fueran de sometimiento, no fueran de instrumentalización productiva, sino que fueran de decir, bueno, ¿qué tiene lo tecnológico para extender y amplificar la condición de lo vivo, ¿no? Y que parten de un posicionamiento de ella como una feminista que, digamos, que está siempre atada a la liberación del conflicto, que eso es algo muy interesante. No sé si vieron su última película, donde con un tono absolutamente pacífico, tierno, ¿no? Dice, bueno, si hay algo que constituye al mundo es que estamos en guerra y hay que tomar una posición frente a esa guerra cultural. Una cosa como muy intensa, pero que al final del día logra como bajar la intensidad de esa realidad caótica, y es decir, frente a la multiplicación, ¿no? De artefactos que la humanidad va construyendo, por los cuales lastimosamente va reduciendo la capacidad de vida del mundo, bueno, esas técnicas no pueden ser controladas a través de la censura y la erradicación. Lo que hay que hacer es adueñarse de esas técnicas y entender qué hay de nosotros en esa técnica y qué esa técnica puede hacer para expandir la condición, ¿no? de ese nosotros que entendemos aboga por la proliferación de lo vivo y no por la reducción y su consternación. Hacia finales del milenio, Haraway reconocía que ya los cyborgs como que no podían reunir las condiciones para una investigación crítica sobre lo rápido que estaban mutando la coexistencia
ni sobre el desarrollo político de cómo estaba siendo atacado lo vivo. Por eso en el 2006, en su lugar, la historia de las especies de compañía permiten aperturas. En el 2006 ella publica su manifiesto de las especies de compañía y le permite como apertura sobre nuevas imágenes de cómo cohabitar, coevolucionar y de sociabilidad encarnada con modos de vida en conjunto. Su teoría feminista sobre la cooperación entre las especies, en su rechazo al pensamiento tipológico, a los dualismos binarios, al universalismo de todo tipo, contribuyó a un rico despliegue de aproximaciones a la emergencia, la historicidad, la especificidad y la cohabitación, ¿no? Y sobre todo, la idea de contingencia, que eso es algo que le interesa mucho a ella en su pensamiento. Para Haraway, un saber feminista en torno a nuestra relación con las especies que nos rodean trata sobre la comprensión de cómo funcionan las cosas, qué podría ser posible y cómo los actores que componen este mundo pueden amarse y tenerse en cuenta de formas menos violentas, tomando por fin la diferencia en serio. Su manifiesto, publicado, como ya les decía, en el 2006, se convirtió en una demanda de parentesco, en un llamado global a pensar las relaciones interespecies de lo que denomina una otredad significativa. A partir de la relación y de la profundidad y del reconocimiento del afecto que suponen algunas relaciones entre especies, ella dice, lo que plantea o lo que intenta trabajar es ese deseo por esa otredad significativa, ¿no? Y acá traje para mostrarles, ir administrando un poco entre el texto y lo que tengo para mostrarles, la idea de pensar en estas especies de compañía como especies... Ah, no, pasa. No, todavía no. Yo te aviso. La idea de pensar en una especie de compañía, en el sentido de plantear, abrir la brecha de la representación de lo natural a través de la incorporación de animales con los cuales queremos referenciarnos para desarrollar relaciones de afecto, de aprendizaje y de mutua constitución. Para mí fue algo que yo empecé a pensar con la obra de una querida amiga y artista llamada Diana Rose, que en el año 2020, atrapada en una situación muy conflictiva, en un viaje, la pandemia la agarró en la mitad de un traslado, bueno, lo que nos pasó a muchos y a muchas acá con la pandemia, que hubo una suerte como de llamado a la detención absoluta y hubo como una lentificación obligatoria de nuestra vida. En ese momento, Dai empezó como, digamos, sin resistir a este llamado a la detención, empezó como a averiguar y a tratar de entenderlo, porque además fue un llamado de detención cultural, político, que en gran parte produjo un estrés masivo, produjo un estrés global, porque no todo el mundo, digamos, podía suministrarse a esa nueva retórica de la lentitud. Y el aprendizaje de la lentitud lo hizo a través de esta larguísima serie de dibujos en carbonilla que fue haciendo durante todo el contexto de pandemia, que fue una serie muy prolífica, que fue regalando y vendiendo a un precio muy bajo a determinados amigos que estábamos más o menos cerca de su barrio, de su entorno, donde toma la figura del perezoso y empieza a investigar el comportamiento de un organismo vivo que no se adecua, que no se ha logrado adecuar jamás a la velocidad físico-química, orgánica y en términos de comportamiento con otros habitantes de su mismo medio ambiente. En ese estudio de los perezosos, lo que hace Dai es como plantearlos en distintas coreografías, verlos relacionarse con sus crías, verlos dormir la siesta, verlos despertarse, buscar alimento, ¿no? Y entender justamente en cada una de estas formas de movimientos lentos qué puede hacer el espejo, el afecto, la defensa de esas determinadas especies que además no son parte del registro tradicional de la pintura sobre los animales. Yo no sé si ustedes conocen muchas pinturas sobre esos perezosos, digamos, en el mundo, digamos, ¿no? Esto es como bastante original, tomar como objeto a este animal y no un león, ¿no? Que aparte el león en Argentina ahora es el símbolo del fracaso total político. Pero en esa mirada o en esa proyección sobre el perezoso, decía
él comentaba como que entendía y además defendía la crítica radical hacia un movimiento acelerado y hacia un comportamiento de consumo que había llevado a determinadas condiciones como de vida, ¿no? En ese momento, en el momento crítico de la pandemia. Obviamente son todos pastel tiza sobre papel, con unos títulos hermosos, ¿no? ¿Por qué decís que soy lento? ¿Cómo es tu tiempo?, le pregunta el perezoso. Yo también te quiero mucho. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, dice uno de los perezosos. Me quedo acá arriba imaginando un poco más eso, dice otro. La verdad que son hermosos. Este me gusta un montón, que se llama Me encantan tus historias. Este es mío, de mi colección. Que es un oso perezoso que le está escuchando a una hormiga, ¿no? Qué lindas me han quedado las uñas. Son todas como aproximaciones que sobre la figura de este animal, que están hechas desde algo que le importa a Dai, que es esta suerte de trabajar a partir de afectos ingenuos, sobre todo a partir de la ternura que despiertan ciertas formas de animalidad, pero una ternura que además después avanza hacia la personificación. Yo les mostraba en la primera imagen a Dai transformada como un perezoso. Y eso es algo que además ella hace mucho en su práctica performática, ¿no? Que se, digamos, desarrolla dispositivos medios del café concert o incluso en su práctica como cantante, donde se animaliza a sí misma. Y se animaliza para incorporar esa diferencia, esa otredad significativa que le llama la atención en determinados momentos. Pero es cierto que hace bastante tiempo que está bastante enfocada con algo muy particular, que es la lentitud y la desaceleración de la cultura. Y no solamente de la cultura, sino también del arte contemporáneo en particular, ¿no? O sea, que es un doble comentario. Digamos, la idea de elegir determinadas técnicas, determinados soportes, digamos, no enmarcar las obras, pensar en la práctica performática, digamos, hay un montón de decisiones materiales que en su obra están actuando los obstáculos que podrían potencialmente desacelerar el consumo que tiene la representación de lo natural dentro del arte contemporáneo, ¿no? Y que es algo como insospechado, porque cuando uno ve el trabajo de su obra, lo primero que ve es esta suerte como sí, como la respuesta cultural que tenemos automatizada cuando vemos una representación infantil, ¿no? Que es que disminuimos la capacidad de agencia crítica y política que puede llegar a tener la representación infantil o la representación ingenua o la ternura de lo natural. En eso entonces es muy interesante escuchar a los artistas cuando trabajan de esta manera, porque cuando se empiezan a desplegar estas preguntas, no teorías necesariamente, pero estas preguntas de por qué elegir este tipo de motivos, uno puede dar cuenta y puede también desmontar el adultocentrismo que tiene, digamos, como incorporado y que nos inhabilita o nos separa de pensar que existen otras formas de representación de lo natural que, por ejemplo, como estas, se desmarcan de la instrumentalidad performativa de la representación de lo indígena, por ejemplo, en la narrativa del arte contemporáneo global. Les decía que hay otra insistencia de ella sobre la desaceleración. Esta es su última muestra individual en la Galería de Selva Negra en Buenos Aires, que se llamó Cuidar el Tiempo, en donde creó una habitación, ¿no? Y esta vez ese animal en compañía con el que se estuvo detenida, estudiando su comportamiento, estudiando su forma, estudiando su composición química, biológica, fue la tortuga. Y empezó a desarrollar como muchas piezas que hacían a este sistema particular. Obviamente, uno cuando se acercaba a la camita veía un videoarte de ella personificada como tortuga durmiendo, que era fascinante. Y ya, por ejemplo, la presencia o la relación con esa condición, con esa otredad de lo animal, no tiene que ver específicamente con la representación, sino cómo ella abstrae de ese animal, de esa otredad, abstrae una condición que puede afectar la condición del antropocentrismo. En este caso, abstrae elementos estéticos y elementos actitudinales de determinado animal que le interesa, con el cual le interesa afectarse, para pensar, bueno, una cama, una colcha, un almohadón, un descanso, referencias a la siesta, y sobre todo algo muy, muy bello y muy emotivo, que es pensar la condición del hogar, ¿no? Entender
a través de la invernación, la importancia de hacer del cuerpo un espacio en el que poder estar. Y eso es algo que, bueno, uno parece que estuviese como sobreinterpretando, pero efectivamente es algo que la naturaleza misma actúa, y lo actúa el comportamiento de este animal en particular, que sabe cuidarse a partir de cómo protege su cuerpo, y en su cuerpo encuentra un espacio de refugio. Algo que los seres humanos justamente hacemos totalmente lo contrario, porque estamos insertos en economías absolutas de autodestrucción, de pulsiones de modificación, de insatisfacción con la propia corporalidad, ¿no? Entonces esta idea sobre la materialidad, sobre el cuidado del cuerpo, cuidar el tiempo, cuidar el cuerpo como actitudes ya propias de lo animal, lo que hace Dalí es introducirlas, o sea, también en su práctica pictórica, abrir una brecha sobre la potencia de este comportamiento crítico animal y lo abstrae, ¿no? Entonces usa todos estos, particularmente esta serie de piezas a mí me encantaron, me volaron la cabeza, que no las había visto. Había visto cositas antes del proceso, pero justo esto no, que es que levantó de la calle todos estos pedazos, como estructuras de cartón donde vienen los electrodomésticos. Son como estructuras de cartón y el otro elemento que no me sale, bueno, de plástico también, que lo que hacen es como proteger dentro de las cajas a la tecnología cuando es transportada. Y empezó como a recolectar estas formas, y lo que hizo fue reproducir las configuraciones geométricas de los caparazones de su estudio por las distintas especies que componen las tortugas, y refuncionalizar ese elemento de la basura técnica para pensar, ¿no?, justamente si pudiera tener otra casa, como es el nombre de esta serie de pinturas, que es bellísimo, ¿no? Eran estas piezas así, tamaño muy pequeñito, y después había algunas que eran como más grandes, ¿no? De vuelta, la sutileza con la cual está actuada esta relación o esta tensión entre el desperdicio técnico, la condición, o sea, la apropiación crítica de ese desperdicio para figurar la potencia de lo que puede llegar a ser transformar el cuerpo verdaderamente como un refugio y volver hacia uno mismo, volver hacia la propia corporalidad, como lo hacen los animales cuando hibernan, como un espacio de seguridad, ¿no?, como un espacio de afirmación, como un espacio de tranquilidad y alivio. Un montón de preguntas que a veces en la superioridad moral que tiene el arte contemporáneo hoy cuando está trabajando estos efectos o estas formas de representación de lo natural parecen estupideces, ¿no? Parecen idiotas, están hiperfeminizadas, y como están hiperfeminizadas y asociadas a procedimientos históricamente cancelados por su feminización, aparecen políticamente subestimados, ¿no? Entonces, en gran parte, todo lo que, bueno, mi campo de trabajo también tiene que ver eso un poco con la subestimación epistémica de cómo hay un montón de piezas dentro del arte contemporáneo que parecieran ser estúpidas, tontas, y al mismo tiempo, digamos, hay algo de esa impotencia cognitiva de la colonialidad que no nos permite ver que existen múltiples brechas a partir de las cuales se puede abrir paso a la configuración de cómo lo natural puede afectar la realidad. Ahí voy, Y ahora voy a mostrarles el trabajo de una amiga con quien vengo trabajando también hace bastante tiempo, una artista de Chile que actualmente vive en Nueva York, y con quien empecé como a pensar en la idea de inmadurez dentro de la abstracción queer o de la abstracción geométrica queer trans no binaria, ¿no?, que es un campo que me interesa, o que sin querer queriendo me fue interesando, no sé si me interesa, pero fui yendo y llegué hasta ahí. Para mí también la pintura silvestre, en su amplitud de técnicas, en su amplitud de formas de operación, incorpora también la idea de inmadurez, ¿no? Inmadurez que culturalmente suele ser como este estado de valoración negativa que utilizamos para sentenciar una amplia serie de insuficiencias que son vividas como un fracaso subjetivo o como parte de una economía de poder que sostiene formas jerárquicas de organización y reconocimiento de lo social. Se trata de una expresión que aparece cuando un comportamiento, una idea, un cuerpo o también una obra de arte
no logra alcanzar aquella expectativa de eficiencia cognitiva, de pureza moral, o de capacidad física o de profundidad, ¿no?, epistémica de saber, que se exige como condición de verdad en la excepcionalidad humana, y en la excepcionalidad humana representada culturalmente. Esta sanción sobre aquello que no presenta un justo desarrollo, aquello que se percibe como liviano, como endeble, como incoherente, como falta de efectividad, es decir, como una experiencia debilitada del ser, como un borrador que no ha alcanzado su versión final, es decir, la excepcionalidad otra vez de esta verdad, ha sido históricamente analogado con la expresión de lo infantil. También con la expresión de lo infantil, y podríamos extenderlo un poquitito más con la noción de lo discapacitado y de lo loco también. Digamos, ahí hay una conexión que podría incluso seguir expandiéndose como conexiones que dislocan la verticalidad de lo humano, ¿no? De hecho, pensamos la inmadurez en el curso del crecimiento como un indicador de una falta, de una profundidad ontológica, como una marca que nos orienta en el camino de ser adultos, suficientemente complejos, es decir, lo suficientemente humanos. Ese aún no, ese no suficiente, es la insatisfacción reguladora sobre la que se construye la separación simbólica de adulto humano racional con la contracara, ¿no?, de esa descontrolada animalidad, inmadurez e infantilización, ¿no?, que son, digamos, como dos sistemas que están contraponiéndose y que están ordenando los comportamientos y el desarrollo físico de nosotros, particularmente, que también somos una especie animal. La pregunta por la aparición de la inmadurez física como una marca de insuficiencia humana y su correlato con los procesos de animalización y deshumanización ha sido largamente trabajada por Catalina Schlemmer Muñoz, quien a través de estrategias de reapropiación crítica de personajes del mundo de Disney, con la incorporación fragmentaria de ilustraciones infantiles y la inclusión de objetos decorativos encontrados, ha desarrollado en su obra como un largo proyecto de investigación sobre los sentidos enigmáticos de la infancia y especialmente los lenguajes en que los cuerpos son pensados a sí mismos como inmaduros. Perdón, estoy moviendo las imágenes al pedo. Si bien la técnica del collage ha sido como el recurso central dentro de su obra para dar cuenta de forma crítica de estos sentidos normativos con los que los cuerpos son significados, hay algo que ha avanzado en el trabajo de Catalina, que es que el ensamblaje humano-animal en esta retórica, con esta apariencia inmadura, infantilizada, empezó como a abrir otro campo de expansión y reflexión cuando introduce este comportamiento en particular. Esta serie se llama Coloring Book, que, Cata ha trabajado durante mucho tiempo de su vida cuidando niñas y empezó como a influenciar su propia obra a partir de cómo trabajaba junto con sus niñas coloreando libros. Y empezó a pensar en la potencia epistémica y sobre todo en la larga tradición de modulación física que tienen los libros para colorear en el comportamiento de las niñas cuando dibujan, cuando pintan, ¿no? Y esa conexión siempre entre infancia y disciplinamiento corporal es algo que siempre está en el trabajo de Cata. Pero en este momento, cuando introduce la condición del reflejo, empieza a aparecer espacio para algo que es una marca muy importante dentro de la enunciación política, de su experiencia como una persona intersex. Y acá esos ensamblajes humanos, animales, mediados por la condición del espejado, por la condición del reflejo, habilitan un nuevo campo de reflexión sobre lo que puede ser la crítica, la conexión crítica entre lo inmaduro y la deshumanización o lo inhumano, ¿no? En esta serie Cata lo que hace es, si bien siempre trabaja con elementos de Disney, trabaja a partir de un reflejo que parece perfecto, pero que en realidad esconde siempre una dislocación. Sus obras, en particular este tipo de obras, ¿no?, que están trabajadas de forma conceptual, que son pintura, lápiz de color, y están, no sé si lo alcanzan a ver, pero tiene pequeños bordados, ¿no?, que simulan el efecto de determinadas líneas.
Sus obras ofrecen una idea sobre la naturaleza ilusoria de un yo normalizado, presentando figuras que se confrontan con una imagen especular que es de todo menos íntegra. Que íntegra es como ese concepto sobre la corporalidad sobre el cual discute la condición intersex, ¿no? Un cuerpo íntegro, ese es un cuerpo que no está por fuera, digamos, que está inserto dentro del espectro de características sexuales que son consideradas como normales en la configuración sexogenerizada de los cuerpos. El cuerpo, la experiencia intersex, se corre, va más allá, está en otro espacio, habita momentos, digamos, incómodos en ese espectro que alteran la integridad y la inteligibilidad del cuerpo, ¿no? Entonces Kata introduce esa política visual de la intersexualidad en esta suerte como de reconocimiento imposible. Y en el reconocimiento imposible está actuando efectivamente de forma lúdica, de forma risueña, a través del archivo emocional de los consumos infantiles que implica el mundo Disney como una tecnología formativa de lo que puede ser un animal, de lo que puede ser un niño, una niña, un niñe, de lo que puede ser nuestra relación con el medio ambiente, trabaja a partir de todo ese universo sobre la imposibilidad de ser uno, ¿no? Y cómo muchas veces en el reflejo trabaja, o sea, actúa esta metáfora de el verse y no reconocerse, de romper con la condición ilusoria de que ese yo, en términos de materialización, es único, es irrepetible, es perfecto y es coherente. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene la epistemología intersex en esta representación artística para decir? Que la ruptura del reflejo unificado no es solamente algo que le corresponde a lo intersexual. Lo intersexual nombra el espectro de la variabilidad humana. La intersexualidad actúa, nombra, defiende, hace apología de la libertad de la diferencia corporal y física, que actuamos entre todos, pero que todos estamos, digamos, en alguna forma capturados por la idea de que solamente esa normalidad se expresa entre dos polos de configuración física. ¿Se entiende? Entonces esa sensibilidad intersex, lo que ella habla, mientras más insiste Kata con el reflejo imperfecto, que aparte es una imperfección casi diminuta, a veces se entiende más, se puede ver, se puede percibir más, y a veces es solamente el desplazamiento muy pequeño de un meñique, es cómo estos hilos, estas estelas van alterando el orden o el balance de cómo se mueve una flor, cómo se mueve la cola, cómo se mueve un hombro, ¿no? Acá por ejemplo, como de qué manera brilla el embellecimiento de esta joya. Son pequeños desplazamientos que están todo el tiempo discutiendo con el espejo. ¿Por qué? Porque el espejo, incluso en el trabajo de Kata, el espejo es una tecnología constitutiva de la colonialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es lo que nos permite constantemente reafirmar la condición del uno. El reconocimiento en ese espejo, el reconocimiento en esa refracción permite afirmar el yo para después poder identificar ese otro amenazante. Vuelvo a decir, esta representación de lo animal, esta representación es como más excéntrica, pero termina colaborando, digamos, en este ensayo que estamos haciendo de lo silvestre, porque abre otra idea de la naturaleza humana en este caso. Y una naturaleza humana que está ante todo definida por una variabilidad interminable, ¿no? Por la espectralidad de la diferencia, o sea, y no por la polarización de la expresión física, de la configuración biológica, de las características sexuales en particular. Me voy apurando, creo que ya me falta poquito. Bueno, acá esto es una de las últimas muestras en donde empezó, que se llamó Buenos Vecinos, que fue una muestra que desarrolló Kata en el Queens Museum en Nueva York. Y lo que me interesaba es mostrarles solamente esto, porque bueno, mucho de este trabajo también lo hace sobre lo que podríamos considerar pintura, sobre el artefacto pintura, pero también lo desarrolla como expandidamente en murales, ¿no? Un trabajo muy parecido y por el cual hace muchos años tienen un reenvío y una relación cercana con Ann Minoliti, que también piensa la idea del mural, ¿no? como parte de la expansión de lo pictórico y como una sutil forma de intoxicación de la arquitectura blanca del museo y de las instituciones del arte contemporáneo.
Y acá es lindo, es interesante porque ella mezcla la relación conflictiva entre el reflejo imposible con historias sobre la representación infantilizada del cuerpo latinoamericano, como que ya agregándole una nueva capa de valor. Pero avanzo, si no, se nos hace tan tarde que ya nos queda, que ya estamos pasadísimos. Y lo último que voy a mostrar es esta aproximación y esta idea de que la pintura silvestre puede ser una pintura salvaje, ¿no? Y si en los últimos 4 o 5 años, de la misma forma que una parte importante de la teoría feminista y queer se hizo un giro ontológico hacia un nuevo materialismo, ¿no? para afectar y desmantelar los procesos ya conocidos de ontologización. Hay otra parte importante de la teoría queer que volvió hacia la idea de lo primitivo y volvió hacia la idea de lo salvaje. En particular, como el trabajo que actualmente más se conoce, más se identifica sobre esto, es el trabajo de Jack Halberstam en un libro que publicó llamado Criaturas Salvajes, El desorden del deseo, pero que es un libro que en realidad le debe mucho, y hay que ser justos, le debe mucho al trabajo de José Esteban Muñoz, que fue un crítico cultural, una marica marrona que provino del underground y de la cultura queer punk, que él pensó lo salvaje después de años de haber investigado sobre la condición efímera de la práctica performática de las comunidades racializadas. Él empieza a pensar de cómo la contracultura y cómo este tipo de retóricas o prácticas alternativas afectivamente siempre tienden hacia una intensidad, ¿no? que él luego empieza a llamar como la condición salvaje. Hay un sentimiento salvaje en este tipo de prácticas que a él interesa pensar en términos raciales. Ese proyecto donde él conecta práctica performática, cultura punk y los sentidos de lo marrón, que fue uno de sus últimos libros que pudo editar en vida, casi pudo editar en vida, se vio interrumpido por su fallecimiento. Entonces el texto de Halberstam retoma en gran parte lo que habían podido trabajar en conjunto y lo extiende, ¿no? Y es bastante interesante. Obviamente, tomar el concepto de lo salvaje de una persona blanca, hay que hacer la salvedad, ¿no? de una persona blanca del norte global, hay que ser conscientes de ese sesgo, pero es muy interesante el trabajo que hace Halberstam sobre las formas de continuidad que existen entre lo queer y lo salvaje. Y para resumirlo muy poco, porque me interesa que veamos un video y que miremos algunas horas más y terminar, obviamente, porque si no es larguísimo esto. Pero las formas de continuidad entre lo queer y lo salvaje tienen que ver con cómo, de cómo lo queer, por fuera, una vez que logra superar el mismo aparato de captura que construyó al ser incorporado, deglutido, desactivado por el mismo dispositivo cultural del arte contemporáneo, y vuelve a reconectarse de la misma manera que lo hacen las antropólogas y las ecologistas cuando piensan lo queer como un modo de ser conflictivo de lo natural y no como una identidad. Halberstam hace lo mismo, dice: lo queer a mí ahora me interesa no como un régimen de inteligibilidad de lo identitario, de la diferencia sexogenerizada, me interesa como una disposición hacia el caos. Y esa disposición hacia el caos, es decir, ese permanente sueño y ese permanente juego, ¿no? de poder desdibujar, contradecir, malarrear la idea de estabilidad y de significación de lo humano, de la cultura, de la naturaleza, el sexo y la raza, a él le va a interesar ahora conectarlo ¿con qué? Con esta vuelta a lo salvaje que él está observando en el mundo del arte contemporáneo. Él como crítico es una persona que está muy conectada con la práctica del arte y escribe muchísimo, no solamente sobre dibujos animados, películas y demás, sino que también tiene una práctica constante como visitando estudios de artistas, es una persona que dialoga con el arte contemporáneo y dialoga con los artefactos de enunciación del arte contemporáneo. Entonces, frente a esta suerte como de expansión de la representación de la diferencia indígena y todo este teatro performativo de lo que aparentemente habría sido el giro colonial dentro de los museos, él se dice, acá hay y es muy interesante esa parte del libro, acá hay un romanticismo primitivista que lo que hace es reponer la sustancialidad que la misma ficción colonial creó para lo que no era colonia. Y él dice, ese romanticismo sobre lo primitivo trae problemas,
pensar que la conexión con lo natural, que la conexión con lo salvaje, la conexión con ese tipo de estructuras precoloniales puede hacerse de forma total, puede restituirse de manera coherente, puede incluso hasta ser conseguida, es un error que al mismo tiempo esconde y extiende el proyecto colonial. Entonces es muy interesante que, si bien contextualiza que la noción de lo salvaje es una ficción del colonialismo, dice, guarda, porque también incluso en esa misma connotación negativa hay cosas muy interesantes para poder tomarlo. Y hace la misma operación que hace muchísimos años hizo con el término queer, cuando lo pensó en términos de fracaso, que dijo, todo el mundo ahora, nadie quiere ser queer porque ser queer es un fracasado. Entonces, ¿qué hizo él? Escribió su libro El arte queer del fracaso, ¿no? Para pensar que efectivamente lo más interesante de lo queer es ser un fracasado. Y ahora hace esto mismo con esta operación de lo salvaje. Le interesa recuperar lo negativo de lo salvaje, porque en esa negativización de la condición salvaje como adjetivo discriminador, dice, puede ser que haya una pista o hayan brechas para formas de conexión con la naturaleza que puedan ser críticas. Críticas en tanto que son desestabilizadoras de cómo ahora tiene que aparecer supuestamente la naturaleza. Y vuelvo otra vez a que pensemos en el escenario presente del arte contemporáneo global, que pensemos en cómo aparece lo natural, cómo aparece lo indígena, cómo aparece representada la crisis climática, cómo aparece pensada la problemática por la deforestación, cómo aparecen los estudios artísticos sobre las causas de los ríos, cómo aparece representado. Aparece representado mayoritariamente por cierta modulación afectiva, cognitiva y matérica que salda la satisfacción del artefacto de la blanquitud del museo. Y que uno puede operar críticamente sobre eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, hacia el afuera del museo, existen un montón de estas otras propuestas que están pensando otras formas, quizás más ridículas, más ligadas con saberes menores, pero que están pensando también la naturaleza, ¿no? Y que están pensando en esa condición salvaje, como dice Halberstam. ¿Y qué recupera él de lo salvaje? A él lo que le gusta es que lo salvaje, dice, no tiene centro y no produce síntesis. Y que eso es algo que a él le encanta de lo queer, le encanta de esta idea de lo salvaje. La naturaleza no tiene centro. La naturaleza no trabaja en favor de la sintetización. Entonces, a través de repetir que efectivamente lo natural actúa, él no se mete tanto con el campo de la teoría cuántica, pero un poquito dentro del marco de su estudio cultural está rozando el mismo tipo de conclusiones que están teniendo igual es interesantísimo en términos de recorte histórico, ¿no? Que antropólogos, psicólogos, críticos culturales, filósofos estén más o menos llegando a determinados conceptos comunes, que tienen que ver con que lo que nosotros hemos llamado naturaleza, ¿no? Al llamarlo naturaleza y al considerarlo como una diferenciación de lo humano, hemos estado perdiendo en gran parte un saber gigante sobre la configuración compleja de la vida. Y que nosotros, ante todo, lo que hacemos es imponer la obligatoriedad de la simplificación, ¿no? Y la excepcionalidad humana es parte de la simplificación del mundo. Cuando el humano se convierte en un eje vector de inteligibilidad de toda la experiencia caótica que implica existir, eso es simplificar, no es complejizar. El antropocentrismo es una técnica de simplificación de un conjunto de fuerzas y de un conjunto de elementos que componen la experiencia de lo vivo, que está, pero por lejos de nuestra conciencia, ¿no? Entonces a él le interesa volver a lo primitivo para volver a esa condición desordenada, amplificadora, multifocal, y yo diría antifascista, políticamente antifascista. ¿Por qué? Porque va en contra de lo uno, va en contra del sentido total, de la absolutización de cómo puede ser inteligibilizada la experiencia. Él después lo va a conectar con lo ingobernable hacia el final de su texto, y va a decir que efectivamente su proyecto sobre lo primitivo es su proyecto por la liberación de metáforas que en el campo de la representación cultural nos muestran que la naturaleza sigue siendo ingobernable, desde gestos pequeños, desde grandes proyectos, desde formas que no entendemos, desde configuraciones, asociaciones y modos de colaboración atómicos, bactéricos, virósicos, que es incontrolable, es ingobernable. Y en ese campo de la ingobernabilidad, ahora sí eso hace un boom editorial, entra la condición de lo micélico, ¿no? La condición del hongo. Y solamente quiero mostrar rápido
el trabajo de un artista que sigo hace bastante y que le tengo mucho aprecio, de Perú, que se llama María Abadón, una persona trans no binaria, que trabaja extrañamente con algodón y con textiles, que digamos toma el recurso crudo, hace todos los procesos de colorización de los algodones y de los textiles en colaboración con sus madres, sus tías y sus abuelas. O sea, una persona que fue asignada mujer al nacer está reproduciendo una técnica feminizada como es la construcción de un tejido, pero la interviene con esta pregunta y con esta epistemología trans no binaria, ¿no? Que hace que ese textil deje de ser el textil apacible que necesita la blanquitud del museo, que roza con lo decorativo y se vuelve un textil amenazante, salvaje, desbordado, que sobre todo trabaja, sí, la figura del monstruo, pero algo mucho más interesante en el pensamiento de María, que es del adentro hacia el afuera, como es de alguna forma la destrucción de la piel para la exposición de la configuración más visceral. Por eso muchas veces en la crítica que hay escrita en Perú sobre su obra se habla como de escultura visceral en su trabajo, que es una palabra hermosísima. ¿Por qué? Porque lo que hace es construir animales, sujetos, cuerpos humanos, no humanos, que desdibujan su humanidad, desdibujan su animalidad, porque no tienen piel, porque no tienen ese contorno que nosotros somáticamente hacemos como enclave para controlarlo, para domesticarlo. Esa no domesticación, María en esta exposición que se llamó Paradiso, que fue una exhibición que hizo en conjunto con Winnie Minerva en el año 2022, curada por Miguel López, una exhibición increíble. Pensaba en la idea de los pasajes bíblicos y la idea del Edén, del cielo, del infierno, y bueno, de toda esa retórica bíblica. Y en ese momento María trabajó con los hongos, con la epistemología del fungi y con las formas de cómo de representar la experiencia y la presencia del hongo en el propio cuerpo. Había muchas imágenes, era muy compleja la narración, o sea, como el relato curatorial que las unía en ese momento a Wendy y a María, pero en sus esculturas blandas, esculturas viscerales, lo que hay es todo el tiempo como una suerte como de visceralización, de visceralidad que María conecta con ciertas formas formales de lo visceral en el reino fungi. Cuerpos infectados, cuerpos que explotan, cuerpos derramados, cuerpos colonizados, cuerpos que son al mismo tiempo colonizados y son colonia. Como si hay algo de todo eso que les sigue interesando y que para mí creo que lo más interesante, sobre todo porque toma de la red del micelio la posibilidad de un tejido desordenado, ¿sí? Por eso es que también le interesa al hongo. Si el micelio es esa red que producen los hongos como una arquitectura sumergida, subterránea, silenciosa, subestimada, a través de la cual giran cientos y miles de electricidad, hormonas, alimentos, nutrientes, ¿no? Y que está en el suelo, en absolutamente todo el planeta Tierra, lo hacen a través de una retícula que se parece casi como un rizoma, que replica algo de la conflictividad rizomática. Y esa conflictividad rizomática es una conflictividad rizomática no moral, ¿no? Es una red de circulación, es una forma de tejido natural subterráneo que no responde a la condición del comportamiento moralizado que deben tener los animales y los organismos. Ustedes saben que en gran parte el hongo, por ahora, viene siendo gentil, pero en algún momento el hongo puede dejar de ser gentil, ¿no? Hasta que los humanos sigamos pinchándole y hasta que todo el circuito del comercio, del consumo blanqueado de hongos, ayahuasca, ¿no? Que sobre todo acá en México es algo muy real, toda esa experimentación con el córdice, la melena de león, bueno, hasta el momento va más o menos funcionando, pero en algún momento los hongos se van a vengar, ¿no? ¿Por qué? Porque el hongo no es que sea traicionero. El hongo como experiencia viva no humana no responde a la condición de la moral. Y tiene la capacidad de haber planteado milenariamente formas de cooperación entre especies que son muy provechosas, ¿no? Y que han permitido la extensión y la multiplicación de muchas especies, pero también en gran parte y de manera simultánea el hongo ha sabido destruir a otras especies.
De la misma forma que tiene una capacidad, una cantidad de propiedades que todavía no puede ser sistematizada por el impacto que tiene en términos de cómo ha configurado la existencia del humano, lo vegetal y lo animal, el hongo al mismo tiempo ha decretado un montón de formas de desclasificación de lo vivo, ha obturado un montón de otras formas de vida. O sea, es un significante polémico, ¿no? Es una condición salvaje y hasta ahora viene representando como uno de los elementos dentro de la reflexión natural o una epistemología de lo natural que más desafiante es hacia la proyección moralizante que tenemos entre el binomio naturaleza-cultura dentro de la epistemología blanca. Y ahora quiero mostrar un video de Emi Bianchi que está acá, que dura 10 minutitos, lo vamos a ver porque es genial. Y si me ayudas, ahora sí lo vemos. Y nos vamos a despedir mirando ese video y haciendo una última reflexión que la quiero hacer después de que veamos el video, porque si no parece que es feo. Ya terminamos, ¿eh? Un ratito más y estamos. Este video yo no lo conocía de Emi, que es artista uruguayo, está acá. Emi, saluda a tu público. A ver, ahí vamos. Yo no lo conocía porque es parte de la producción que Emilio ha desarrollado acá en México. Y hace unos días hizo como una mención en la presentación de otra muestra que está teniendo ahora, donde está mostrando un video que se llama Email, no me acuerdo el lugar en que si querés, en Chroma. Hay que verlo, un gran video para ver en la semana de Artweek. Y están conversando sobre la clase de hoy, sobre el simposio, y estábamos preguntándonos algo sobre los animales. Él mencionó que tenía este trabajo en donde donde se refería a una observación que habías tenido en el curso de la Ciudad de México de ver la proliferación de peceras. Y vamos a verlos. Échale. ¿Se escucha? Se llama Blue, el video, perdón, lo había dicho.
les decía que para mí fue muy interesante ver este video en estos días, porque que venía preparando la clase y justo había un pasaje muy interesante del libro, que es como el libro de Criatura Salvaje de Halberstam, en donde está cuestionando esta idea de los límites entre naturaleza, lo salvaje y lo queer, donde tengo una posición muy crítica con el trabajo que hasta el momento había hecho Donna Haraway con Especies de Compañía, ¿no? Si antes vieron que la referencia que yo les mostraba es que la idea la idea de compañía podía plantear una relación de afecto con aquellas especies con las cuales queremos espejarnos para epistémicamente poder desarrollar formas de colaboración, formas de contaminación en términos de comportamiento, formas de alianza biológica, efectiva, matérica, en pos de la supervivencia. Él va a decir, la respuesta no son los perros, digamos. Y Haraway decía que el primer punto de partida para entender un futuro de una nueva cohabitación tenía que ver con aprender de las relaciones de afecto que entablamos con las mascotas, con esas especies de compañía. Él dice, en absoluto. Y va a plantear como una discusión fuerte, discutiendo la idea de mascota, ¿no? A quien Halberstam, bueno, como les decía, no las considera compañeras de coevolución, sino que las interpreta como zombies directamente. Y en este sentido explica que las mascotas funcionan de una manera más similar a los animales criados para la producción de carne, que deben obedecer, renunciar a su naturaleza y estar a nuestra disposición. Para él, dice, las mascotas ya están muertas, en tanto animales, en el sentido de que no son independientes de los humanos, a los que están apegadas de manera permanente y fatal. Y no importa la temperatura de esa crítica, en tanto contrapone un punto de vista en esta multiplicidad de formas que pueden ser estas brechas para incorporar otras formas de la naturaleza, ¿no? Una forma donde lo salvaje no implica esperanza, y donde lo que él hace es otra vez volver a interrumpir cierto romanticismo del contacto interespecie y de la retórica de la interdependencia que avanza en pos de una melancolía primitivista que es complicada en términos políticos. Para Halberstam dice que las mascotas, como no humanidad que vive muerta, o sea, como una existencia no humana que vive muerta, es un efecto de lo que él define como un humanismo zombie. La visión de que el humano cataloga y produce todo lo que le rodea como algo zombificado. Nada tiene vida, solo el humano. Y desarrolla, ¿no?, esta idea, esta categoría de todo lo que existe como living dead, por eso como zombie. Arrogándose lo vivo, ¿no?, arrogando lo vivo, lo dinámico, lo vibrante para la humanidad, y consignando la contrapartida de la muerte para toda otra forma de vida que no sea la humana. Y ahí me interesaba volver al principio de cómo esta idea de que si hay algo que produce el antropocentrismo, si hay algo que produce la reducción de la naturaleza a la manera en que la humanidad la piensa, es creando esta suerte de que lo natural aparece en tanto siempre puede ser muerto. ¿Por qué? Porque está muerto por el efecto de control que produce la supremacía humana. Ese living dead se parece un poco a la naturaleza muerta, ¿no? A la naturaleza muerta que nosotros conocemos como género pictórico, y ahí esa traducción vuelve a jugar un lindo ribete, un lindo rizoma. La noción de mascota la comprende como la confirmación de una humanidad que se regodea en cosas que son menos que lo vivo, con la finalidad de hacer de dicha animalidad una confirmación de lo que somos. No somos mascotas, no tenemos un tipo diferente de vida, tenemos una vida superior. Por eso cuando habiendo leído esto, cuando vi el video que me había mencionado Emilio, digamos, también a mí me produjo como un sentido de extrañeza, que es decir, cuánto tenemos pensado sobre la forma, sobre cuánto crítica tenemos hecha en relación a nuestras mascotas tradicionales, como pueden ser los perros y los gatos, y cuán poco sabemos y cuán poco dimensionamos de lo que implica la sustracción de los peces, ¿no? O cuánto implica la vida marina, o cuán poca atención tenemos sobre la vida marina y las éticas que hay que desarrollar para esa condición de lo vivo. Y sobre todo, mientras más miraba el video, más pensaba, es fatal, porque por lo menos el gato tiene una casa y a veces tiene un patio, los peces viven enjaulados, es un sistema penitenciario. O sea, es como la crueldad es absoluta, ¿no? Es una forma como de sustracción, y vuelvo a referir a este concepto, es mantener la vida muerta, ¿no? Como mantener la vida muerta y reducir a una decoración animada, ¿no? Que es la manera en la que entiende Halberstam que a veces las mascotas funcionan en el orden de lo social, una decoración animada, que es que el movimiento, ¿no? Una decoración que nos permite volver y mirarnos
espejarnos y sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces hacemos un consumo para poder tener el goce de tenerlas y de tenerlas en relación a lo que nos dan y no a lo que los damos, ¿no? Y creo que había, además de, bueno, el video creo que por el sonido no se escuchaba, pero era muy inteligente. Primero hay algo que en la obra de Emilio permanece, que es adoptar la perspectiva de la mariposa como un organismo desde el cual mirar el mundo, o desde el cual volver a naturalizar lo desnaturalizado, es decir, la subestimación que hay con un elemento, con un insecto como ese, ¿no? Y a partir de ahí narrar un sistema caótico de convivencia como es la Ciudad de México, como es un montón de capas en donde la sexualidad, la asimilación gay, la asimilación de la comunidad queer, la violencia misógina, la violencia política y además las malas relaciones que establecemos con esos animales a quienes capturamos sucede, y es muy interesante, pero sucede a partir de la mirada de esta mariposa, que es como un testigo modesto de la configuración caótica de un mundo, ¿no? Por eso estaba fascinado y tenía ganas de mostrarlo, porque de alguna forma estaba como conmigo en lo que había estado leyendo. Pero ya como para terminar, decir eso, digamos, como que este ensayo un poco parte como de esta preocupación inicial que yo les comentaba sobre de una preocupación en torno a la instrumentalidad que tiene. Lo discutimos el sábado pasado aquí en la presentación del libro de Adminoliti junto a Gaby Cepeda, de que también es muy interesante y es un gran momento para volver a rediscutir cuál es el significado de la representación cultural del sur, qué entendemos por sur global, qué entendemos por sur, por decolonialidad dentro del arte contemporáneo, porque hoy por hoy esas narrativas están asociadas a cómo se introduce la naturaleza, a cómo se introducen las discusiones entre las especies, a las retóricas de la interdependencia, a cómo muchas veces son instrumentalizados esos acumulados históricos de movimientos sociales y de prácticas artísticas que, digamos, periféricas, que tienen otros tiempos, otras modulaciones, otras técnicas, en pos de aparentemente dar respuestas sensibles a una crisis climática que no tiene una respuesta. El arte no tiene nada para hacer con la crisis climática. Son otras esferas quien tiene que responder a la crisis climática. El arte se puede involucrar en una conversación, creo que abriendo justamente, insisto, con esta figura que aparece, con brechas donde concebir otros modos de percepción de lo natural. Brechas en donde podamos entender que la naturaleza se comporta de modos que están por fuera del orden de la nueva domesticación conceptual que ha producido el arte contemporáneo y el mercado del arte contemporáneo sobre la naturaleza, sobre el humano, sobre las relaciones, cultura, naturaleza, humano-animal. Y por eso un poco volver a lo silvestre para eso, seguir jugando con la imaginación no domesticada. Muchas gracias.